constante cambio, que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Muchas gracias por mantenerse en sintonía de Matices. Hoy les acompaña Isel Martínez, el director de Noticias Monumental. Randall Rivera Vargas no va a poder estar con ustedes. De igual forma, el tema de hoy va a ser de amplio análisis y sabemos de sumo interés, no sin antes iniciar con el repaso de las principales informaciones nacionales en este momento. Una de ellas es la celebración del Consejo de Gobierno que se dio hoy, que es habitualmente los martes en Casa Presidencial. De hecho, vamos a hacer en este momento un enlace telefónico con la periodista Febe Cruz, quien nos dará un recuento de los principales temas que se tocaron hoy en Consejo de Gobierno. Febe, muy buenas tardes. Bueno, parece que estamos recobrando el contacto con la periodista Febe Cruz, que por cierto hoy estuvo destacada en el Consejo de Gobierno, donde se dieron anuncios importantes en materia de obra pública y también habló el ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, pero Febe Cruz tiene más detalles. Adelante, Febe, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Isel? Muy buenas tardes para usted, para todos los que sintonizan Matices a esta hora a través de Monumental, la radio de Costa Rica. Así como usted lo dice, un Consejo de Gobierno que era bastante esperado luego de toda la polémica que ha envuelto al gobierno en las últimas semanas. Uno de los temas más importantes, por supuesto, es la reaparición en una conferencia de prensa y con los medios de comunicación de don Melvin Jiménez, ministro de la Presidencia. Y es que se le hicieron muchísimas consultas en torno a una posible salida. Recordemos que el último escándalo que ha generado don Melvin Jiménez en esta administración fue el supuesto ofrecimiento de una embajada a don Alan Ruiz, ex viceministro de Telecomunicaciones, esto por el tema para que dejara su cargo luego de este borrador polémico de la ley de radio y televisión. Se le preguntó a Melvin Jiménez en muchas ocasiones, múltiples cuestionamientos de la prensa en esta mañana tarde aquí en Casa Presidencial. Don Melvin reiteró y de cierta forma le trasladó la responsabilidad al presidente de la República, don Luis Guillermo Solís, al decir que será don Luis Guillermo al final el que decida la continuidad o no del titular de presidencia. Sobre el tema de este supuesto ofrecimiento de la embajada, se le preguntó a Melvin, usted dice y ha negado categóricamente que ofreciera esta embajada, entonces, ¿está mintiendo don Alan Ruiz? Él prefirió no contestar específicamente esta pregunta y él dice, yo no mentí, yo no he ofrecido ninguna embajada, saquen la conclusión ustedes de quién está mintiendo. Pero es parte de las informaciones que se han generado, se dieron importantes anuncios en temas de infraestructura por parte de don Carlos Egnini, ministro de Obras Públicas y Transportes, y también se dio información sobre ya la última semana de consultas que está recibiendo el Ministerio de Hacienda sobre estos borradores de impuestos que contempla el IVA y la renta como parte de la reforma fiscal, que estarán el periodo de consultas abierto hasta el próximo viernes. También se detalló sobre eso y por supuesto en nuestra tercera emisión estaremos ampliando. Pero el tema principal evidentemente fue la figura de don Melvin Jiménez, la reaparición en los medios de comunicación. Él dice que se mantiene en el cargo hasta que el presidente Solís así lo decida. El presidente Solís dice que ninguno de sus ministros hasta este momento, incluido don Melvin Jiménez, le ha puesto la renuncia sobre la mesa. Sin embargo, sí, los cargos están a disposición de él desde un principio para que él defina qué va a hacer. Sin embargo, hay mucha expectativa en el preámbulo del 1 de mayo, donde ya el presidente de la República desde el fin de semana anterior anunció cambios importantes en su gabinete. Dice que iniciaría este segundo año con un gabinete remozado
Entonces, evidentemente hay mucha expectativa de lo que el presidente Solís dice que en los próximos días estará pues concentrando en escribir el discurso del 1 de mayo que presentará ante la Asamblea Legislativa y también en la reorganización que tiene su equipo para estos próximos 365 días. Fue parte de lo que el presidente manifestó esta mañana en conferencia de prensa. El tema principal evidentemente era el de don Melvin Jiménez, que se mantiene en el cargo hasta el momento. También se conversó sobre el tema del Ministerio de Comunicación, que el gobierno está valorando crearlo, y se descartó la figura de don Humberto Arce, que eran rumores que estaban en los últimos días en los pasillos de Casa Presidencial sobre el posible nombramiento de don Humberto Arce, exdiputado, como ministro de la Comunicación. Esto sí lo negó categóricamente el presidente de la República. Pero compañeros, Isel, por lo menos en el tema que era el principal sobre la continuidad o no del ministro de la Presidencia, se mantiene. Eso sí, él dice que será el presidente al final el que decida si él continúa un año más como ministro de la Presidencia o si lo remueve. Pues al final, de cierta forma, si se hace una lectura política, le traslada al presidente Solís la responsabilidad de su continuidad, y sí descarta presentar la renuncia, y también pues negó que él haya ofrecido una embajada al ex viceministro Ruiz, y también negó también que el gobierno estuviera socializando de alguna forma este borrador tan polémico de la ley de radio y televisión. No sé si hay alguna consulta allá en cabina, Isel, de lo que pasó esta mañana acá en Casa Presidencial. Bueno, Fede, sin duda, una de las noticias que ha acaparado la agenda nacional en las últimas semanas ha sido el caso del Ministerio de Ciencia y Tecnología, también que ha repercutido incluso en la imagen de don Melvin Jiménez, cuando el viceministro Alan Ruiz dijo que se le ha ofrecido a él también una embajada. Me imagino que hubo amplio debate con respecto a eso, principalmente de la prensa, y también muy generalmente sobre algunos nombramientos, entre ellos el del Ministerio de Salud, que ya hace algunos meses o algunas semanas más bien tiene la baja y aún no se ha logrado conocer el nombre del jerarca que ocupará el puesto. Sí, de hecho se le consultó al presidente sobre estos nombramientos. Por lo menos sí nos dijo que la viceministra de Tecnología será la que asuma interinamente el Ministerio de Ciencia y Tecnología luego de que doña Gisela Cooper y don Alan Ruiz salieran de esa cartera. Entonces será la viceministra quien asuma. El tema del Ministerio de Salud todavía se están entrevistando los candidatos respectivos, pero sí, evidentemente ver a don Melvin nuevamente en una conferencia de prensa habría la oportunidad para que los medios consultáramos. Sin embargo, las respuestas de don Melvin fueron muy ambiguas, fueron muy cortas, y no se generó ese debate que tal vez usted dice que estábamos esperando todos al volver a tener contacto con don Melvin. Pues no se pudo, sino que sus respuestas fueron bastante cortas, fueron bastante escuetas en el tema de su continuidad. Evidentemente un poco a la defensiva se veía hoy al ministro de la Presidencia en la conferencia posterior al Consejo de Gobierno. De hecho, una de las consultas de los colegas que fue bastante directa fue, y él se da cuenta que está desgastando la imagen del gobierno con todo esto, y no lo dice la prensa, lo dicen analistas, lo dicen sectores, lo dicen empresarios, lo dicen sindicatos, lo dicen diputados. Entonces, al consultarle eso, él dice que bueno, él tiene muchas reuniones durante el día, que lee los periódicos, que se mantiene en su trabajo hasta que el presidente lo defina, y de una vez le delega a don Luis Guillermo Solís la responsabilidad. Entonces una renuncia no la estaría presentando don Melvin, será ahora responsabilidad del presidente Solís definir si continúa o no don Melvin Jiménez al frente del Ministerio de la Presidencia. Pero sí, hice ese debate que deseábamos los medios de comunicación esta mañana tarde aquí en Casa Presidencial, no se generó debido a las preguntas y las respuestas más bien escuetas del ministro de la Presidencia, que no nos permitieron generar ese debate para conocer bien su punto de vista. Perfecto, muchas gracias a la periodista Fede Cruz, que nos informaba, hacía un balance muy amplio sobre lo que ha sido el Consejo de Gobierno hoy, muy esperado tras la separación de tanto la exministra más bien de Ciencia y Tecnología, Gisela Cooper, y también el exviceministro Alan Ruiz, a raíz del debate de los últimos días por la ley de radio y televisión y algunos artículos que establecían incluso el cierre de medios de comunicación. Sin duda causó mucho debate en la opinión pública. También hay otros temas que ocupan la agenda nacional en este momento. Uno de ellos es todo lo que se ha generado en la Asamblea Legislativa con respecto a la elección del directorio legislativo, y no solo eso, sino también la elección de los jefes de fracción de este 1 de mayo. Por un lado, ayer en horas de la tarde trascendió que en primera instancia estaban al cargo de jefe de fracción del Partido Liberación Nacional tanto Juan Luis Jiménez Júcar, el actual jefe de fracción, como la subjefa actual, doña Carla Prendas. Ambos decidieron hacerse a un lado, no aspirar a la candidatura como jefes de fracción de la bancada del Partido Liberación Nacional.
internamente se nos ha dicho que se estaban generando tal vez algunas divisiones en cuanto a apoyo, por eso ambos diputados decidieron hacerse a un lado, y en horas de la tarde se estarían tanto don Juan Luis como doña Carla Prendas barajando opciones para ver quién sería el diputado de Liberación Nacional quien ocupe el liderato de la bancada durante este segundo año legislativo. Y por otro lado también el Movimiento Libertario tiene un poco más de fricciones. En este momento se debate la jefatura de fracción entre el líder de la bancada, Otto Guevara, y también doña Carmen Vargas. En este momento ambos tienen la mitad del apoyo. Recordemos que la fracción del Partido Movimiento Libertario en este momento cuenta con 4 diputados. En esta mañana, en una entrevista en Radio Monumental, en una nota que por cierto le presentamos en la segunda emisión, don Otto Guevara nos decía que según una consulta que ellos le hicieron a servicios técnicos, en cuanto a igualdad de apoyo, para definir quién será la jefatura, si no se puede definir por igualdad de apoyo, en este caso debería continuar el actual jefe de fracción, es decir, que Otto Guevara está diciendo que en este momento quien debería continuar en la jefatura del Partido Movimiento Libertario sería él, según este informe de servicios técnicos. Y de hecho en horas de la tarde nos llegó un comunicado de prensa por parte del Partido Movimiento Libertario donde decía que a nivel interno del partido se está también apoyando a don Otto Guevara como jefe de fracción durante el segundo año. Pero bueno, aquí voy a aprovechar, como lo hemos hecho siempre, a don Vladimir de la Cruz. Don Vladimir, ¿cómo ve usted todos estos movimientos que están haciendo en la Asamblea Legislativa y que en este momento muchas cosas no se están enfilando solo al directorio, sino también a las elecciones internas de sus jefes de fracción? Primero, buenas tardes, Giselle, y buenas tardes a los queridos radioyentes. En cuanto a este asunto de las jefaturas de fracción parlamentarias, que son los jefes de los partidos en la Asamblea Legislativa, de las bancadas, de los grupos de diputados que hay de cada uno de los partidos, en el caso del Movimiento Libertario, que tiene cuatro diputados, obviamente hay 2 con doña Carmen y hay 2 con Otto. Y no hay un reglamento que diga que alguno de ellos tenga un doble voto, ¿verdad? Es decir, ninguno. Aquí es un empate natural. Obviamente, si no hay un acuerdo, pareciera, como ha determinado el Departamento Técnico Jurídico de la Asamblea Legislativa, que corresponde a Otto continuar porque Otto ya había sido nombrado. En este caso es lo que se llamaría una situación iuris factum, es decir, una situación de hecho, de derecho de hecho. Es decir, él ha venido ejerciendo la jefatura, como no hay un acuerdo para nombrar otro, él continuaría en el cargo mientras se puede nombrar otro. Si a ello se agrega que la dirección nacional del Partido Movimiento Libertario apoya a Otto, pues eso es un voto más a favor de Otto, que es el líder y fundador de ese partido. En cuanto al Partido Liberación Nacional, son 18 diputados, tienen mucho espacio para todavía decidir y todavía tienen tiempo para decidir y hasta jugar con el ambiente nacional en términos de estar nombrando candidatos y posibles candidatos a la jefatura de fracción. A mí me parece que en la práctica parlamentaria ha sido bueno históricamente que los jefes de fracción sean más o menos permanentes, pero desde hace ya bastantes años se ha ido cambiando tanto el presidente legislativo año a año como a los jefes de fracción, porque eso también tiene algunos privilegios entre comillas. En el caso del presidente legislativo, porque tiene un sobresueldo, tiene chofer, tiene carro a disposición que no tienen todos los demás diputados. En el caso de los jefes de fracción también tienen algunas ventajas de esa naturaleza. Entonces, rotar en esos puestos significa mejorar circunstancialmente por un año la condición y les cambian la oficina de jefe. Y tienen una categoría y hasta aumenta el currículum, en fin, tiene su encanto, ¿verdad? Pero en esos traslados de puestos, pues eso, y ahí pueden llegar gente muy buena y pueden no llegar la mejor, digámoslo así. Entonces, son oportunidades que se dan. Vea que en el caso de la administración anterior, me pareció, en época de Óscar Arias,
el presidente legislativo fue uno solo, que fue Francisco Antonio Pacheco durante los 4 años. Y es el único caso desde 1949 en que un presidente legislativo gobierna 4 años seguidos. Después había habido de 3 y hasta de 2 años, pero de 4 años solo Francisco Antonio Pacheco. Y eso es muy importante, porque le dio cohesión, le dio unidad a la Asamblea Legislativa. Se ve de alguna manera que supo coordinar esos 57 gatos que hay ahí en la Asamblea Legislativa, que cuesta mucho arriarlos, es como arriarlos en Avenida Central, ¿verdad? Entonces, en ese sentido se requiere capacidad, inteligencia, tacto, voluntad política. Inteligencia emocional, sin duda. Inteligencia emocional política, sí, que es la que más se necesita ahí, ¿verdad? Sí. Dejar a un lado la bilis, el hígado, la cabeza del páncreas por donde pase el conducto de la bilis, procurar que no se llene de un tumor ahí que acelere cualquier situación patológica, etcétera. Hay que crear situaciones de esta naturaleza. En las condiciones actuales, en el movimiento Partido Acción Ciudadana, pues hay una situación conflictiva también, primero porque Henry Mora quiere reelegirse, es un candidato preparado, indudablemente que sí, tiene la experiencia de este primer año, pero ha sido muy controversial su gestión como presidente de la Asamblea, porque ha recibido hasta sanciones de la Sala Cuarta, no tiene una buena relación con las fracciones parlamentarias, lo critican, hay cuestionamientos importantes alrededor de él que lo descalifican para continuar. No hay en visibilidad una opción inmediata del Partido Acción Ciudadana, porque están apostando a gastar la carta de Henry como primera opción, sin decir que tienen una solución B. Ajá. La tienen oculta, pero obviamente que deben tener una solución B, que yo me imagino que es en correspondencia con Melvin, la señora Molina, ¿cómo se llama? Emilia. Doña Emilia Molina. Creo que esta puede ser la solución B de ese partido, porque el otro candidato dentro de ese partido o de ese partido es Otón Solís. La presidenta del Partido Acción Ciudadana, Margarita Bolaños, recién asumida su presidencia, ante un cuestionamiento que le hicieron de esa doble postulación que había de Otón y de Henry, dijo claramente que eran 2 miembros del PAC. Y doña Emilia Molina, también, que es jefa parlamentaria, dijo que eran 2 candidatos del PAC. Ella le dio la categoría a Otón de ser un candidato del PAC, aunque no tenga la mayoría de los simpatizantes de sus compañeros de fracción, pero lo igualó en términos de posibilidades, de manera que ahí están jugando. Liberación Nacional en ese escenario ha sido contundente y claro, y han sido aclaradas las manifestaciones del presidente del Partido Liberación Nacional, el expresidente José María Figueres, de que ellos no le están ofreciendo el apoyo al PAC para la presidencia de la Asamblea, aunque el mismo Figueres reconoció que era importante para el gobierno tener la presidencia de la Asamblea. No quiere decir que ellos vayan a apoyar la candidatura del PAC, ellos van a actuar como una fuerza opositora y probablemente, si no impulsan un candidato propio, van a apoyar a algún candidato opositor de los grupos restantes que hay en la Asamblea, exceptuando al Frente Amplio, que es un aliado del gobierno, para ver la posibilidad de conjuntar ahí un directorio de oposición en el que aparentemente Liberación no tendría interés de estar, ¿verdad? Y en ese sentido podría empezar a destacar o gente del PUSC o el mismo Mario Redondo, que aspira también de un partido de una única fracción parlamentaria, como es él, a la presidencia de la Asamblea Legislativa, con la ventaja en el caso de Mario, que ya fue presidente de la Asamblea Legislativa en otra ocasión y tiene la experiencia de saber conducir el Congreso. Perfecto, don Vladimir. Bueno, sin duda nos quedan ya prácticamente 3 semanas para que se elija el directorio. Conforme avancen los días van a dar sin duda más noticias desde el ámbito legislativo. Ahora sí, cambiamos de tema, don Vladimir. El tema de fondo hoy va a ser un análisis o poner en balance lo que ha sucedido en la Cumbre de las Américas. Hay elementos muy visibles y muy evidentes en esta cumbre. También en esta hora
ya prácticamente hora de que nos resta el programa, nos va a acompañar también don Carlos Cascante, quien es el director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Muy buenas tardes, don Carlos. Buenas tardes, Isel. También un saludo a don Vladimir y a los escuchas del programa Matices. Perfecto, bueno, antes de iniciar con el análisis que nos van a hacer los dos especialistas, preparamos un audio sobre que recoge algunos de las partes de los discursos que dieron los presidentes. Esta cumbre congregó a 35 jefes de Estado de todo el continente americano. Hemos recopilado parte de los discursos, entre los que resalta tanto el del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el del presidente de Cuba, Raúl Castro, quienes sin duda eran uno de los encuentros que estaban más esperados dentro de esta cumbre, que generó muchos comentarios, mucho debate en opinión. Hemos preparado también dentro de este producto parte también de los testimonios que han dado sin duda también algunos otros de los presidentes que acompañaron esta cumbre el fin de semana anterior en Panamá. Vamos a ver si tenemos el audio. Bueno, como les comentaba, sin duda uno de los platos fuertes, don Vladimir, fue la reunión que tuvieron, la reunión bilateral, tanto don Barack Obama de Estados Unidos y también el presidente de Cuba, Raúl Castro. Efectivamente, ese fue el plato fuerte. Ajá. Fue el centro de mesa, el florero, para decirlo, de ese evento. Pero pienso que lo más destacado de la 7ª cumbre es que esas reuniones que tienen un carácter hemisférico, continental, de América, que hasta la 6ª cumbre habían excluido a Cuba, ya no son excluyentes, ya no excluyen a ningún país del continente. A partir de esta reunión de Panamá van a ser reuniones obviamente multilaterales, plenipotenciarias de todos los estados y naciones de América. Ya no van a haber políticas de aislamiento respecto a ningún país. Las situaciones de esa naturaleza del pasado quedaron ya abolidas para siempre. Esa situación ya cambió. Esta creo que es el rasgo más importante de esta cumbre. En cierta manera aquí se le puso fin a la Guerra Fría en el continente americano, en tanto todavía quedaba el aislamiento de Cuba como una de esas manifestaciones de la Guerra Fría, que ya se había entibiado mucho, entibiado en el sentido de que los países que habían roto con Cuba, que habían sacado a Cuba de la OEA, y poco a poco habían ido volviendo a establecer esas relaciones, y finalmente terminaron aceptando a Cuba en la OEA, aunque con algunas condiciones que Cuba no aceptó y por eso no se ha hecho presente. Ya no tenía ningún significado. Costa Rica fue uno de los últimos países que en el gobierno de Oscar Arias estableció relaciones. Después quedaron solo 2 países, entre ellos Estados Unidos. Finalmente, en diciembre del año pasado, Barack Obama, el actual presidente de los Estados Unidos, y Raúl Castro, el actual presidente de Cuba, establecieron un contacto que seguramente venían manejando desde hacía meses a través del cuerpo diplomático discreto de ellos y del Vaticano, que también participó, para restablecer las relaciones como lo anunciaron en diciembre, y eso ha creado, digamos, la nueva situación del continente, la nueva luz, el nuevo faro, el nuevo foco, la nueva dirección continental, y le han puesto también en miras a que ese va a ser como el eje más importante de las futuras relaciones geopolíticas regionales de todo el continente y especialmente del Caribe. Venezuela aquí quedó relegado a un segundo plano, Bolivia quedó relegado a un segundo plano, los demás países de América quedaron relegados a un segundo plano frente al encuentro Cuba, Estados Unidos, y en ese sentido Cuba no solo entra a un puesto recobrando su dignidad de nación, afirmando su soberanía nacional, sino que además pasa a ocupar ahora el puesto principal de esa mesa en términos de la relación de los países
continentales. Si antes había un Chávez que tenía un discurso político antiimperialista muy importante y latinoamericanista, creo que a partir de hoy, sin la vehemencia, sin el acento del discurso de Chávez, a partir de hoy, en estas relaciones continentales, Cuba será casi que prácticamente el vocero más importante y el orientador político más importante de muchas de esas naciones y países suramericanos y de un espejo de las naciones del continente. Don Carlos, resalto una frase que acaba de citar don Vladimir de la Cruz, es el fin de la Guerra Fría en América. Es una frase interesante. Yo quisiera complementar lo que señala don Vladimir con 5 elementos que a mí me parece que van a influir mucho en no solo la cumbre de las Américas, sino en lo que estamos viendo en las relaciones del continente. En primer lugar, me gustaría señalar que los Estados Unidos en el último año tal vez ha hecho movidas muy importantes hacia América Latina, cambios políticos interesantes que están basados en algo que estamos empezando a percibir muy marcadamente, no es que no se haya dado en la última década, pero que se ha visto muy fuertemente en los últimos años, que es la presencia de China en América Latina. ¿Qué quiero decir con esto? Los Estados Unidos están empezando a percibir que China comienza a ser un actor cada vez más importante en las relaciones del continente. No es casualidad que en la reunión China-CELAC del pasado diciembre, China haya abierto a una serie de ofertas de inversión y de cooperación hacia los países de América Latina y el Caribe. No es extraño a la política de los Estados Unidos que China ha aumentado su inversión drásticamente. Incluso hay un informe muy interesante de CEPAL de la inversión china en hidrocarburos en el continente, y eso ha de alguna manera vuelto a establecer dentro de la política estadounidense a América Latina en su conjunto. Y creo yo que eso explica un poco el viraje de los Estados Unidos a ponerle más atención a Centroamérica con un programa de ayudas económicas muy fuerte hacia el Triángulo Norte de Centroamérica, a renovar las relaciones o ampliar el giro de las relaciones con Cuba, que ya existían a cierto nivel, pero que ahora pues se quieren mejorar como una variante interesante para el acercamiento hacia América Latina. Y no es extraño que antes de llegar a la cumbre el presidente Obama haya pasado por una reunión con los países caribeños. El segundo elemento que me parece que está condicionando la realidad de nuestro continente y que se ve en la cumbre es la debilidad venezolana. Como apuntaba don Vladimir, Venezuela pasó a un segundo plano en la cumbre, pese al intento de establecer una sanción o por lo menos una referencia dentro de la cumbre a la posición de Estados Unidos hacia Venezuela de los últimos meses. El tercer elemento que parece clave en esta situación es que algunos socios interesantes de América Latina están en un proceso de debilidad económica, por ejemplo la Unión Europea. Entonces los Estados Unidos, que más bien están en un proceso de fortalecimiento económico, pues tiene mayor facilidad para intervenir en la región desde el punto de vista económico. El cuarto elemento, estamos experimentando una fuerte debilidad de países grandes dentro del continente. Tenemos un Brasil con una serie de turbulencias internas a partir de los casos de corrupción de Petrobras que han implicado mucho del cuerpo económico de la presidenta Rousseff. Un Chile también con unos problemas de corrupción vinculados con un hijo de la presidenta Bachelet, y una Argentina también con todo el asunto Nisman y con algunas relaciones económicas también con el hijo de Cristina Fernández, que los debilita internamente y que también los debilita en el ámbito internacional. Y por supuesto el quinto elemento son las negociaciones entre los Estados Unidos y Cuba,
Cuba un interlocutor muy importante para los Estados Unidos en el Caribe y su relación con otros países, digamos, que afrontan una ideología de izquierda. En este sentido, yo creo que la Cumbre de las Américas, más que un producto terminado, es un reflejo de esos cambios que estamos experimentando fuertemente en el continente y que son un paso más o un elemento más del proceso que tenemos que seguir estudiando con cuidado, y que Costa Rica tiene que ser muy hábil a la hora de comprender esos cambios que se están presentando, ¿verdad? Don Vladimir, tomo el último comentario que hizo don Carlos sobre la posición de Costa Rica. Es evidente que sí se vio claramente la posición de muchos países en esta, y el contexto de muchos países en esta cumbre, y Costa Rica también fue parte. Fue una parte discreta, la participación de Costa Rica. Y que por cierto el presidente nada más hizo presente un día, porque el día siguiente tuvo que hacer... No tendría importancia si fue un día o dos, porque el primer día es la reunión de los presidentes y de los primeros ministros. En el segundo día, en la conferencia, más bien se reúnen los ministros para, digamos, amarrar las cosas que resuelven en el día anterior, para firmar los documentos y ese tipo de cosas. En el primer día son los presidentes los que se roban el show y se toman la foto, ¿verdad? En cuanto a China, es cierto lo que dice Carlos. China ha hecho una proyección de 250,000 millones de dólares de inversión en América Latina. Y en América del Sur, China tiene ya la relación principal de comercio con 4 países suramericanos respecto a lo que es Estados Unidos. Es decir, comercian con China en primer lugar antes que Estados Unidos. Nosotros, por ejemplo, tenemos un 22% de exportaciones a China, y cuando tuvimos un auge en el incremento de las exportaciones a China, rebajamos las exportaciones de Estados Unidos de un 54 con 52% a un 38% que las tenemos ahora. Eso da una idea de ese significado, pero al mismo tiempo, desde el año 2009 hasta hoy, Estados Unidos ha empezado a ponerle atención a la región de América Latina otra vez, y han incrementado el 50% las relaciones comerciales que tenían, digámoslo entre comillas, abandonadas, porque en los enredos que tienen militares en todas otras partes del mundo habían descuidado en cierta forma América Latina, donde empezaba a penetrar la relación comercial con China, que no es una relación política. Ellos han definido muy claramente eso, los chinos, de que ellos tienen interés comercial, no político. Y por otro lado, hay una presencia secundaria de los rusos. No casualmente, los presidentes de China y de Rusia han hecho varias visitas al continente recientemente. En los últimos 3 o 4 años han venido varias veces, 2, 3 veces. Por otro lado, Estados Unidos en esta cumbre tuvo una reunión con Brasil y México. Y solo esos 3 países, Brasil, Estados Unidos y México, significan 640 millones de habitantes y 20 billones de dólares del Producto Interno Bruto. Es decir, se han reunido los países más grandotes de América en el buen sentido de la palabra, y Brasil forma parte, a su vez, de esos grupos que se llaman nuevas economías emergentes, como Brasil, Rusia, India, China, y que han metido a Sudáfrica en lo que se llama BRICS. Correcto. Entonces ahí juega un papel importante, porque esa reunión de Obama con estos países, Brasil y México, significó de alguna manera un interés de fortalecer su relación con ellos. Y la relación de Obama que tuvo con la reunión de los países del Caribe, con CARICOM, me parece que fue también un movimiento político muy importante, porque el CARICOM son un grupo de 14, 16 pequeños países, islas, obviamente, pero que suman votos. Al final, cuando son países uno por uno, son 16 o 14 votos. Y normalmente es un grupo que vota en grupo, en colectivo. Solo me parece que ya por el año 2008-2010, en ese periodo, hubo una decisión en donde se fracturaron y votaron 8-8. Pero en general es un grupo muy compacto, y Estados Unidos ofreció mejorar las relaciones comerciales con ellos. En ese sentido, yo creo que Estados Unidos empezó a marcar una nueva pauta
en las relaciones hemisféricas, no solo por la nueva relación que establece con Cuba, que la quiere llevar a todo nivel, porque la relación con Cuba es eliminar las restricciones comerciales, eliminar las restricciones de viajes, desarrollar las políticas de mejorar el comercio, la importación de bienes y servicios, mejorar el turismo, meterse ya con internet y con video en Cuba, meter las cuestiones a lo grande, digámoslo así, en el marco del proceso que puede ser lento, pero que va con pasos de gigante en esa relación Cuba-Estados Unidos. Y porque el mismo Raúl Castro, ahora en Panamá, también se reunió con el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Estamos hablando del hombre más poderoso del mundo capitalista, que representa los intereses de todos los empresarios, importadores y exportadores de Estados Unidos, y Raúl tuvo una entrevista con él, obviamente que no era para hablar de confites, ni para saludarse, ni para tomarse una foto dándose la mano, era para ver cómo empezaban a hacer negocios. Y en ese sentido, Raúl dijo que ellos estaban dispuestos con Estados Unidos, literalmente dijo, a hablar de todo. Y cuando dijo de todo, incluyó derechos humanos, que es la parte, digamos, más sensible que ha tenido esa relación, porque Estados Unidos ha cuestionado a Cuba por derechos humanos. Bueno, él dijo de todo, incluyendo derechos humanos. Esto da una idea de la flexibilidad política, de la inteligencia política, de esa inteligencia que usted bien decía, emocional, política de Raúl, de poner en el tapete todo lo que se quiera discutir. Por supuesto que ellos tienen también su propia agenda. El embargo, Guantánamo, no le tienen miedo a eso y quieren discutirlo y lo van a discutir. En ese sentido es que afirmamos que esta relación con Estados Unidos va a marcar el futuro geopolítico regional. Prácticamente lo que siga a partir de ahora va a hacer girar como de un gran remolino al resto del continente. Y Obama, hay que decirlo, se convirtió con Raúl Castro en las figuras centrales de ese evento. Demostró madurez, demostró una condición de estadista, posicionó a Estados Unidos. Yo creo que esta es una cosa muy importante, porque si Estados Unidos venía menguado, venía cuestionado, venía criticado por todas las últimas cumbres, y venía criticado por el discurso antiimperialista que había habido en América Latina en estos años, en esta ocasión se minimizó. Incluso el discurso antiimperialista lo concentró nada más Ecuador, sí, y ligeramente Bolivia. De ahí en adelante no hubo ninguna manifestación antiimperialista importante destacada en los discursos de la cumbre. Estados Unidos tuvo la inteligencia de aceptar el papel negativo, intervencionista, injerencista, militarista que tuvo en el pasado en América Latina, y el propio Obama dijo que eso no iba a volver a suceder, por lo menos en su gobierno. No sabemos si en gobiernos futuros norteamericanos se vuelve a ser un elemento de carácter político, sobre todo si el Partido Demócrata perdiera las próximas elecciones y ganara el otro Bush, ¿verdad? Por poner un ejemplo extremo, pero esto no parece suceder. La presencia de Kerry, la presencia de Obama y la presencia del presidente de la Cámara de Comercio y la presencia del presidente del BID en esta reunión marcan, digamos, de alguna manera señales de que Estados Unidos está tratando de recuperar la región americana, latinoamericana, como un aliado más allá de lo estratégico, político, militar, comercial, pero fortaleciendo eso. Incluso han impulsado políticas de educación, le han dado énfasis a desarrollar eso, han modificado incluso a nivel de políticas mundiales del Banco Mundial y de estos organismos, políticas para empezar a favorecer la solución de los problemas de pobreza de América Latina, porque hay un nuevo enfoque a nivel mundial de eso que es importante. Incluso antes de la cumbre, Obama había señalado como una premisa que ya anunciaba que iba a ser la cumbre, que Venezuela no era la amenaza militar, ni no era la amenaza para la seguridad nacional, con lo cual despejaba cualquier cosa que se hubiera podido interpretar alrededor de eso, si era amenaza militar, si era amenaza de drogas, si era amenaza de lo que fuera. Y eso yo creo que debilitó también un pronunciamiento
unitario que no se logra, una condena en esta cumbre en favor de Venezuela, ni un pronunciamiento de esa naturaleza. Y disminuyó en ese sentido también la voz de Venezuela. Y por otro lado, señaló Obama muy valientemente que él estaba interesado en sacar a Cuba de la lista de los países terroristas en que lo tienen. Claro que este es un proceso interno en Estados Unidos que le cuesta a Obama manejarlo, pero hay un compromiso de él para mejorar esas relaciones, hacerlas más normales, liquidar el bloqueo, que fue otra de las cosas que Obama se comprometió, que no va a depender de él, sino del Senado y del Congreso de los Estados Unidos. Pero en lo fundamental señaló que había que incentivar, en ese sentido, toda la cooperación multilateral, incluyendo a Cuba, y habló el mismo Obama de que la Guerra Fría para él había terminado. Yo creo que estas son cosas muy destacables que señalan, digamos, el nuevo escenario del continente a partir de la 7ª cumbre. El país, digamos, de los países que cuestionaron a los Estados Unidos, pues Ecuador, ahora podemos hablar de eso, y Bolivia ligeramente. Don Carlos, sin duda el encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y de Cuba, Raúl Castro, marcó un hecho histórico. Ya era más de medio siglo que tenían de no estrechar relaciones directas ambos mandatarios de dos países, y se hizo un discurso muy encaminado hacia el consenso entre ambas naciones. Sí, hay un elemento que resulta extraño en el discurso cubano, que el discurso cubano y que los mismos cubanos van a tener que aprender, y son muy buenos diplomáticos, a lidiar con esa contradicción, que usted lo notaba en el discurso de Raúl Castro. El discurso de Raúl Castro inicia con su tradicional despliegue de ataques a los Estados Unidos, a los 10 presidentes que han atacado a Cuba, pero de un momento a otro tienen que variar un poco el discurso en relación con esta administración, que es la administración Obama. Entonces el discurso cubano entra en un proceso, diría yo, de ser contradictorio en sí mismo, porque en el momento en que tienen que establecer relaciones y empezar a hacer procesos de negociación, como decían ustedes, hay que utilizar la inteligencia emocional, y a la hora de negociar hacia el futuro usted no puede estar recordando el pasado y estárselo recordando a sus interlocutores, porque eso más bien puede agriar una negociación. Entonces el discurso cubano va a ser muy interesante cómo evoluciona en los próximos meses y años en relación con este proceso de negociación. Ante esa dicotomía o esa dualidad del discurso cubano, aparece el discurso ecuatoriano, el discurso de Correa, que efectivamente es el que hace una crítica muy dura al imperialismo estadounidense en América Latina, al ejercicio del poder de los Estados Unidos en América Latina, y parece ser que se sigue un elemento que vimos en la cumbre de la CELAC en Costa Rica, que es que el liderazgo de ese grupo de países que van a tener un discurso más abiertamente antiimperialista en la región, parece que efectivamente Correa quiere convertirse en ese líder, dado la debilidad evidente en tanto discursiva como políticamente de un personaje como Maduro, y un Evo Morales que parece interesarle más otro tipo de problemáticas que enfrentar directamente a los Estados Unidos. Desde esa perspectiva creo que estamos en una América Latina en cambio, en una América Latina en transición hacia un nuevo modelo de entendimiento que no sabemos todavía claramente cuál va a ser ese modelo de entendimiento entre dos visiones distintas de la realidad política, pero más importante aún del sistema económico. Otro elemento que puede ser interesante a la hora de analizar los resultados de la cumbre es que
que haya ese proceso de transición no quiere decir que todavía no tengamos una serie de enfrentamientos abiertos. El hecho de que la cumbre no haya dejado como producto una declaración quiere decir que todavía hay ciertos elementos de consenso. La declaración efectivamente no se consigue por el interés de Venezuela tal vez del último mes, de introducir un párrafo que hiciera por lo menos una referencia directa, cuando no pudieron obtener la referencia directa, una referencia indirecta a la declaración de los Estados Unidos, pero hay que matizar un poco también la visión positiva que muchos compartimos alrededor de la cumbre. Y un tercer elemento que yo creo que hay que analizar en los resultados de la cumbre es nuevamente algo que señalaba el presidente Mujica en la cumbre de CELAC aquí en Costa Rica y que es aplicable para todo este tipo de ejercicios, es cómo hacemos que esas cumbres generen elementos de carácter tangible para las personas que lo ven a través de su televisor y se cuestionan esto de qué les sirve a poblaciones que tienen todavía altos índices de pobreza, que los señores se tomen la foto, que firmen, que se den las manos, cómo eso beneficia a la población en general, que es una crítica a todo este tipo de diplomacias de cumbre, ¿verdad? Entonces son elementos que hay que matizar en una cumbre que relativamente ha sido positiva, ¿verdad? Don Carlos, precisamente este último comentario que usted hace al final es parte de lo que se logró percibir, por lo menos en redes sociales. Mucha gente incluso decía, como opiniones personales, que esta era una de las cumbres donde sí se vio que se generó algún fruto, principalmente por las reuniones bilaterales que mantuvieron Cuba con Estados Unidos. ¿Es en cierta medida cierto esta apreciación de mucha gente? Son percepciones, ¿verdad? Todos al final, es muy interesante. Si usted lee la prensa internacional y los analistas internacionales, usted va a encontrar, digamos, los periodistas un poco más de extrema derecha, los analistas más de extrema derecha, que ven la cumbre como un triunfo de los Estados Unidos y ven en el desplazamiento de las ideologías de izquierda en el continente una enorme ventaja. Mientras que si usted lee analistas de izquierda, lo que le van a decir es que, por el contrario, ha sido una muestra de humildad de los Estados Unidos que demuestra la capacidad de resistencia de los pueblos de América Latina al yugo imperialista americano. En realidad estas cumbres tenemos que dimensionarlas en lo que son la política internacional, la diplomacia, las relaciones de negocios en lo internacional generalmente están ocultas al gran público. Es decir, las reuniones donde se toman decisiones no están abiertas a la televisión. Para lo que nos sirven este tipo de eventos, para los que estamos viéndolo, es para interpretar cómo van los asuntos que no vemos. Es decir, estas cumbres tienen un enorme potencial simbólico y un enorme potencial de pista, y así es como a mí me gusta pues analizarlas. Nos permiten ver destellos de aquello que no queda grabado en las cámaras de la televisión, a veces ni en documentos. Entonces nos permiten un acercamiento. Yo creo que desde ese punto de vista, si lo analizamos acá, la cumbre nos da signos positivos de acercamiento que no veíamos desde hace mucho tiempo en América Latina, y que es preferible tener un continente con menos choque ideológico que uno que viva de ese choque ideológico, especialmente cuando usted, como Costa Rica, es un país pequeño. Vivir para un país pequeño estos movimientos se sienten más, entonces es preferible un estado de situación como el que empezamos a ver en la cumbre. Ahora, también los signos de la cumbre nos dicen que son procesos que todavía no están acabados y hay que ver cómo evolucionan. La administración Obama, como señalaba don Vladimir, la política estadounidense que ha establecido la administración Obama puede cambiar
en los próximos 2 años con un cambio de timón en los Estados Unidos. Incluso las posiciones de Hillary Clinton pueden variar mucho a lo que plantea Obama, porque incluso en la campaña estadounidense se ha dicho que si Hillary quiere garantizar su presencia en la Casa Blanca tendría que distanciarse un poco a la política exterior que ha seguido Obama. Entonces, aunque ganen los demócratas, no hay garantía de que la línea que ha establecido la administración Obama continúe. De forma tal que tenemos que al hacer el análisis ser cautos y ver ver todos los matices, ver los matices positivos y aquellos que no lo son tanto. Don Vladimir. No, me parece muy importante lo que ha señalado Carlos. Yo quisiera agregar algunos datos, por lo menos para contextuar. Primero, en esa relación Estados Unidos-Cuba hay que señalar que el paso que da Obama en diciembre no es un paso gratuito. Obviamente estaba la inteligencia de los cubanos también de acercarse, pero ellos habían hecho estudios internos y ya habían señalado por encuestas que el 78% de la población en Estados Unidos estaba de acuerdo en esas relaciones. Y que más del 80% de la población de la Florida, donde se concentran los cubanos emigrados, estaba a favor de eso. De manera que para un próximo proceso electoral, esa valoración está hecha en términos de que esto va a tener un resultado positivo. Cualquier actividad de negocio, comercio que se haga con Cuba a partir de ahora hasta el 2016, que son las próximas elecciones de Estados Unidos, noviembre del 2016, eso va a ser irreversible, porque el comercio se va a imponer sobre cualquier candidato de cualquiera de los dos partidos principales. En el caso de Hillary Clinton, es la esposa de Bill Clinton, por eso lleva su apellido, y ya Bill Clinton y Fidel se habían encontrado en el año 2000. No fue un encuentro oficial, fue un encuentro de saludos, obviamente, pero ya habían tenido la oportunidad de tomarse la foto, digámoslo así, ¿verdad? Y en ese sentido ya habían pasos importantes. Y el Partido Demócrata, en relación al Partido Republicano, hay que decir que tiene una tradición más progresista, más, voy a ponerlo en términos más políticos, más a la izquierda dentro de los Estados Unidos. Incluso porque la razón de progresismo del Partido Demócrata radica en que en los años de 1940-1945, durante la Segunda Guerra Mundial, muchos partidos pequeños de Estados Unidos y el movimiento sindical de Estados Unidos se fusionó en el Partido Demócrata para darle un rasgo importante a la lucha antinazi. Por otro lado, en estos asuntos de Cuba han habido cambios muy importantes y yo creo que estas otras son señales que se han lanzado en los últimos meses a la comunidad internacional. Primero, el último congreso del Partido Comunista de Cuba, recientemente celebrado, tomó la decisión de que el próximo presidente, después de Raúl Castro, no importa si dura 20 años, va a durar solo 8 años en el gobierno. Es decir, van a tener que cambiar cada 8 años. Ya se está avanzando a un régimen electoral en Cuba donde tiene que haber cambios presidenciales cada 8 años, por lo menos. Ya ese es un cambio. Se vuelve a una situación que ya se había experimentado en Cuba, de desarrollar pequeña propiedad y pequeños negocios y pequeña acumulación de capital individual con actividades de esta naturaleza que están reguladas, igual que como aquí está regulada la ganancia. Entonces, ahí hay una situación también importante. Se ha establecido en estos últimos meses nuevas políticas de atracción de capital extranjero, de inversión directa, extranjera directa, igual que aquí, y se han desarrollado zonas francas, incluso en la zona de Mariel, el famoso puerto aquel de la migración, donde se están desarrollando grandes enclaves de zonas francas muy importantes para la atracción de capital. Y los Estados Unidos no podía quedar al margen de eso porque, igual que en política, cuando alguien se ausenta, alguien llena ese espacio, igual en el comercio, si alguien se ausenta, alguien llena ese espacio. Y si se van a desarrollar zonas francas, de ahí entran los europeos, y entran los chinos, y entra todo el mundo. Entonces ahí había cambios. Y desde el punto de vista político hay que entender en esto que Cuba tiene un discurso realista. La política es también un análisis de la realidad y las relaciones políticas son análisis de la realidad política. Cuba, entendamos que cuando triunfa su revolución y cuando es aislada por los Estados Unidos y aislada del continente y se inicia un bloqueo mundial, porque así fue impuesto por los Estados Unidos, porque Estados Unidos impuso
un bloqueo que afectaba a todas las empresas que comerciaban con Cuba, a todos los empresarios personales, prohibió la libre migración, estableció incluso sanciones hasta de cárcel para quienes viajaban a Cuba, etc. Y hizo que algunos países que tenían negocios con Estados Unidos o que compraban maquinaria con Estados Unidos no podían tener relaciones con Cuba por el vínculo industrial, comercial que tenían. Es decir, realmente crearon un espacio de aislamiento para asfixiar a Cuba, y Cuba sobrevive, pero sobrevive también con un sentido realista de su propia necesidad económica, de su propia necesidad política, e impulsan en ese sentido políticas internacionales de tipo, ahora sí, político, de relaciones políticas muy importantes. En 1967, por ejemplo, ellos impulsaron una organización tricontinental que era de los 3 continentes, donde ellos apoyaban movimientos revolucionarios, guerrilleros, insurgentes, de izquierda, socialistas, comunistas, de toda naturaleza, en todas partes del mundo, y eso le da una presencia continental. Participan después del movimiento de los no alineados y llegaron a presidir el movimiento de los no alineados, que eran casi 80 países que estaban a nivel mundial organizados y que tenían una presencia en la ONU. Y en la ONU, de la cual nunca fueron excluidos, jugaron un papel muy importante, tan importante que en los últimos 10 años o más Cuba ha venido planteando en la ONU la condena de los Estados Unidos por el bloqueo, al punto de que en la última Asamblea de las Naciones Unidas solo 3 países votaron a favor del bloqueo: Estados Unidos, Israel y no me acuerdo cuál otro. Es decir, ya la derrota de los Estados Unidos en ese campo era muy grande, y el escenario político de relaciones con Cuba era enorme, la fortaleza de sus relaciones políticas. ¿Por qué? Porque este es un sentido de la realidad, y eso es real. Raúl Castro es igual que Fidel. Son guerrilleros de 1956 al 59. Sí. Triunfan, Fidel es el líder político, pero Raúl es el líder militar. Es el jefe del ejército durante todos estos años. Por supuesto que el presidente es el comandante supremo y Fidel será siempre el comandante. Pero Raúl era el jefe del ejército, el jefe de la policía, el jefe de la represión, el jefe de los organismos de inteligencia, como se quiera ver. Y ahora es el presidente, ¿verdad? Siguen ellos, pero no son eternos. Andan en 85, 86, 87, 88 años, andan cada uno de ellos. Y en cualquier momento se mueren. Y entonces ese sentido hace que ellos entiendan eso. Fíjense que en esta cumbre nadie mencionó la palabra socialismo siglo XXI, me parece. No, de hecho el discurso, y bueno, eso es parte de lo que decía don Carlos, el discurso del socialismo del siglo XXI de Nicolás Maduro pasó completamente a segundo plano. Bueno, pero él ya lo había abandonado. Es decir, el socialismo siglo XXI es un concepto que se desarrolla en la Venezuela chavista, sí, por la influencia de un sociólogo alemán, Dietrich, que es muy cercano a Chávez, que después rompe con Chávez, igual que Marta Harner, que era una marxista que también rompe con Chávez, que trabajan con él casi 8 o 9 años y rompen. Son los que desarrollan el concepto del socialismo siglo XXI, que se asume como un concepto de algunos líderes de Sudamérica y del continente, ¿verdad? Pero ese discurso se abandona ya en el último año de Chávez, empieza a abandonarse, y después de Chávez se abandona. Y empiezan a usar, en el caso de Correa, Revolución Ciudadana, okay, y en el caso de Bolivia, la Revolución Multiétnica, y la Patria Grande, etc. Hay un cambio ahí total. Pero además el socialismo siglo XXI no es un concepto, es un concepto que no tiene materialización concreta. Cuando hablábamos del socialismo en el siglo XX, hablábamos de la URSS y hablábamos de los países socialistas, y había un referente histórico y la gente se identificaba en luchar por algo parecido a esa sociedad. En términos de la lucha por el socialismo siglo XXI no hay un referente. Yo no puedo decir que el referente sea la sociedad venezolana, ni creo que la izquierda de Costa Rica, ni nadie en Costa Rica está pensando en hacer un socialismo costarricense imitando el socialismo siglo XXI de Venezuela. ¿Me explico? Porque incluso en Venezuela se ha abandonado también el concepto por la revolución bolivariana, y a veces hasta se agrega bolivariana, cristiana y socialista, sí, que es una mezcla que es como un chop suey político, ¿verdad? Entonces ya eso es más complicado. Entonces ahí tenemos algo que empieza a replantear, incluso hasta en los conceptos políticos continentales, estos valores de qué sociedad se quiere hacia el futuro por parte de aquellos movimientos políticos alternativos
a la sociedad capitalista, digámoslo así, porque aún con el Foro Sao Paulo lo que hay es un concepto también muy, muy idealizado. Otro mundo es posible, ¿verdad? Pero ¿cuál es ese otro mundo? El no capitalista, sí, pero ¿cuál? ¿Hay alguna sociedad concreta en la cual los pueblos, las fuerzas políticas puedan identificarse, atraer como un imán a la gente, a decir, este es el mundo que queremos, este es el tipo de país que queremos construir aquí al estilo costarricense o con la característica costarricense, con el ADN nuestro, pero en ese concepto? Eso no está. Y me parece que este es un elemento que puede cambiar a partir de ahora. Perfecto, son las 3:03 de la tarde, vamos a hacer la primera pausa. Les recordamos que estamos en @monumentalcr en Twitter y en Noticias Monumental por Facebook para que nos comenten en tiempo real durante este programa. Les recordamos que hacemos un balance con el analista político Vladimir de la Cruz y también con el director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, don Carlos Cascante, sobre la Cumbre de las Américas que se desarrolló el fin de semana anterior en Panamá. Ya volvemos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Con 9 de la tarde, muchas gracias por mantenerse en sintonía de Matices. Les recordamos que estamos en @monumentalcr en Twitter y aparecemos también en Facebook como Noticias Monumental. Hablamos sobre el balance de la Cumbre de las Américas desarrollada el fin de semana anterior en Panamá, quien por cierto tuvo como uno de los platos principales las reuniones bilaterales entre el gobierno de Estados Unidos y también de Cuba. Y por cierto, de última hora se ha generado información desde la Casa Blanca. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, aceptó la recomendación hecha por el Departamento de Estado para eliminar, oigan ustedes, a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, punto que es considerado uno de los mayores obstáculos para la normalización de las relaciones diplomáticas entre ambos países. En una breve nota de apenas 4 párrafos, la administración Obama expresó al Congreso que está en condiciones de certificar que el gobierno de Cuba no ha proporcionado soporte al terrorismo internacional en los últimos 6 meses. Además, agregó que el gobierno de Cuba ha ofrecido garantías de que no apoyará actos de terrorismo internacional en el futuro. Don Vladimir, ¿qué implica esto? Me parece la noticia más importante de hoy y que va a tener grandes repercusiones todavía en los próximos días. Ajá. Que un efecto de la cumbre de Panamá, que todavía estamos hablando de ella, hoy el presidente Obama haya sacado públicamente a Cuba de la lista de países terroristas, con lo cual la saca de esa lista, pero la incorpora, para decirlo de esa manera, a las relaciones internacionales más amplias todavía, porque al sacarla de ahí la desbloquea también de otros efectos de las cuales esa lista tenía sus consecuencias. Y me parece que esto ya pone a Cuba en la alfombra roja de la entrada a los Estados Unidos en esa relación que tiende a ser muy poderosa de relaciones diplomáticas. No es nada casual ni será nada sorprendente que en los próximos semanas o meses hasta se pueda producir una visita de Obama a Cuba o de Raúl Castro a Washington. Me parece que esto va a ser ya la cereza de ese pastel, para decirlo de esa manera, o la fresa, para ponerlo en términos de frutas más nuestras. Pero en ese caso me parece que esta es una gran noticia para el continente, es una gran noticia para el pueblo de Cuba, que es el principal, que ha sido la principal víctima de ese bloqueo y de estar en esa lista que terminaba también apoyando ese bloqueo. Y es un triunfo político para el gobierno de Cuba y de Raúl Castro, que lo ha encabezado en esta negociación, que exigía que a Cuba la sacaran de esa lista de la cual ellos no tenían nada que ver, porque ahí los habían metido nada más por su situación política de ser un país socialista en América. Realmente Cuba no tiene ninguna capacidad hoy de fomentar el terrorismo mundial, ni lo ha fomentado. Ni de fomentar terroristas, porque el terrorismo político y el terrorismo militar no ha sido en la práctica
una conducta, digámoslo así, de estos gobiernos revolucionarios. El terrorismo no ha sido, digamos, una práctica de lucha de los movimientos socialistas y comunistas. Ha sido la lucha política. Puede ser la lucha guerrillera, puede ser la lucha militar, pero no los actos terroristas. El terrorismo ha sido practicado por otros grupos, pero que no son esencialmente socialistas o comunistas o revolucionarios. Eso no quiere decir que no haya alguien por ahí que se meta en esos vestidos que pueda producir actos terroristas. Y muchos de los terrorismos modernos no vienen del campo político, sino que vienen del campo religioso, del fanatismo religioso, donde sí hay verdaderos terroristas porque asumen unas posiciones de verdad absoluta frente a su religión, negando la religión de las otras personas y sosteniendo la tesis de que deben ser eliminadas. Al punto extremo de esto es que hemos visto cómo movimientos de esta naturaleza, de carácter religioso extremos que hay ahora, destruyen incluso obras de la humanidad que fueron hechas anteriores al surgimiento de sus propias religiones. Porque ese fanatismo, esa obcecación total, ese enceguecimiento total, conduce a negar todo. En la lucha política que yo conozco por el socialismo y por la revolución socialista y comunista, el terrorismo no era un instrumento de lucha. De lo único que recuerdo, y lo confieso verdaderamente, que fueron actos que fueron impulsados de tipo terrorista, de poner bombas, fueron del Movimiento Nacional de Liberación de Argelia, porque la lucha de Argelia, que era una colonia francesa, fue feroz, cruel, inhumana. Los franceses tenían bloqueada toda la información de la dominación y los horrores que hacía Francia en Argelia eran ocultos a Europa y a los propios franceses. Entonces los argelinos tuvieron que llevar el terrorismo, actos terroristas a Francia para poder llamar la atención de lo que pasaba en Argelia. Y lograron, mediante esos actos terroristas, conmover primero a la intelectualidad francesa, a Paul Sartre, a Simone de Beauvoir, a los grandes intelectuales franceses, para empezar a llamar la atención de lo que estaba pasando en Argelia, incluso al propio Partido Comunista de Francia. Pero ese es el único caso que yo recuerdo de esta naturaleza. Por eso, sacar a Cuba hoy de la lista de terroristas es un triunfo político de Cuba, un triunfo político del pueblo cubano, un triunfo político de América Latina, y obviamente es una alfombra roja para las mejores relaciones que están surgiendo en el continente, obviamente, a partir de esta 7ª cumbre. Don Carlos, se dio esta petición de Barack Obama al Congreso estadounidense de excluir a Cuba de la lista de los países patrocinadores del terrorismo a menos de una semana de que se haya desarrollado esta cumbre. ¿Qué se podría esperar a futuro? Yo esperaría cuál es la reacción de Cuba. Es decir, generalmente en este proceso de negociación se ha dado la apertura de un lado y la respuesta del otro. Entonces habría que esperar cuál es la reacción cubana al respecto. Hay que esperar al interno de los Estados Unidos la reacción de algunos senadores demócratas con ligámenes con los grupos más antagónicos a la presencia de Cuba o a la apertura de relaciones con Cuba. Pero es un paso que Obama iba a dar. Evidentemente Obama está trabajando con una ventaja, que es que está trabajando en su segundo mandato. Entonces Obama en este momento no está pensando en problemas electorales o en otro tipo de continuidad de su agenda política. En este momento Obama está trabajando en cómo quiere ser recordado, algo que en los presidentes de Estados Unidos pesa mucho, lo que se denomina el legado político. Y en este sentido yo creo que Obama está en estos 2 últimos años va a trabajar sobre eso, la construcción de su legado político. Y movimientos de este tipo evidentemente mejoran su percepción o la percepción internacional que existe sobre él, de tal forma que es un paso interesante, un paso importante, pero nuevamente hay que verlo con cierto recaudo. Hay que esperar cuáles son las reacciones. En este proceso de apertura de relaciones diplomáticas con Cuba,
siempre hay que siempre hay que esperar a ver cómo se reacomoda también los asuntos dentro de la isla, ¿verdad? Porque ha habido una crítica fuerte del gobierno cubano también al interés estadounidense de cambiar o de motivar cambios acelerados en el sistema político. Es decir, todavía falta una parte interesante del desarrollo de esta historia, que es qué cambios políticos internos en el régimen de protección de derechos humanos, de apertura democrática, se van a dar dentro de Cuba. Si bien ha habido ya claros ejemplos o elementos de delimitación de cómo se va a utilizar el poder en Cuba o cómo van a estar los periodos de transición en Cuba, creo que todavía hay una fuerte crítica y un fuerte ataque verbal a la disidencia cubana, como lo vimos en la Cumbre de las Américas. Es decir, hubo fuertes críticas a la invitación a disidentes cubanos o a grupos contrarios al gobierno cubano, y ese es un problema interno de Cuba que hay que esperar a ver cómo evoluciona, especialmente ya cuando los líderes históricos del Partido Comunista Cubano, por razones de edad y por incluso deceso de algunas figuras, se produzca un proceso de transición generacional, que en el caso cubano pues ha sido una generación que ha dominado 50, 60 años en el poder en Cuba. Entonces son capítulos aún no cerrados, ¿verdad? Estamos ante pasos, ante procesos, pero yo sí quiero que la gente tenga una visión clara de que esto no está acabado, que todavía estamos lejos de una finalización de esta historia, de este elemento que lo vemos con mucho positivismo, pero que hay que ir observando con cuidado. Yo en el caso de la política estadounidense, y aún más en el caso de los procesos de transición del modelo cubano o de modernización del modelo cubano, soy un poco más cauteloso. Don Vladimir. No, a mí me parece que es muy importante esta situación, pero hay que entender, digamos, que cada país de América Latina tiene su propio modelo de desarrollo democrático y su propio modelo electoral. Nosotros en Costa Rica, por ejemplo, entre 1948 y 1970 tuvimos restricciones políticas electorales. A la gente de izquierda, al Partido Comunista, estaba fuera de la ley, no tenían opciones de presentar participación propia. Y eso nos hacía un país dictatorial, ¿no? Nos hacía un país con un desarrollo democrático con limitaciones de participación para un grupo de ciudadanos. En Cuba hay elecciones. Hay un sistema electoral que tiene el índice de votación más alto del continente. El 98% de la población electoral de Cuba vota. Solo hay un 2% de abstencionismo. Este es un régimen sólido, es un régimen fortalecido en el proceso electoral, de un sistema de elecciones que se escogen los candidatos de manera muy amplia, de manera muy masiva, por comunidades, por barrios, por fábricas, por un montón de instancias, y ahí van nombrándose para arriba dentro de una estructura obviamente que está manejada por el Partido Comunista de Cuba, que así gobierna en Cuba, pero existe un método electoral. A ello han creado una posibilidad de cambio en la duración de quien ejerza la presidencia, que yo creo que es la señal que se está mandando hacia el futuro. Una señal de participación de otros partidos políticos o de un sistema de partidos políticos como el que tenemos nosotros, creo que eso no se está dando todavía en Cuba, pero no están impidiendo que sectores, digamos, no miembros del Partido Comunista o algunos disidentes puedan participar dentro de esas formas de participación electoral en Cuba. En todo caso, ese es un problema que tendrá que irse puliendo en Cuba, pero no es una demanda tampoco de los Estados Unidos de exigir un régimen pluripartidista en Cuba. Eso no está en agenda. Lo que están en agenda de los Estados Unidos son derechos humanos, que podría tener una versión, una parte de derechos políticos en términos de darle algún margen de posibilidad a la disidencia cubana de que tengan espacios en la prensa o en la radio
para expresarse. Eso pueden ser elementos que serán sujetos de una negociación. Al final de cuentas, Raúl dijo, vamos a estar dispuestos a hablar hasta de eso. Ese es un proceso de negociación, pero el camino ya está abierto, la alfombra roja ya está echada, los principales líderes están caminando en ella, y hoy me parece a mí que el presidente Obama se ha puesto, digamos, una flor en el ojal y ha dado todavía con el mazo, para decirlo de esa manera, en la mesa sobre el resultado de la reunión de Panamá, porque de Panamá él salió airoso, salió victorioso, igual que Raúl, y la misma reunión de Panamá fue victoriosa en ese sentido, pero hoy, digamos, con esta declaración de Obama, me parece que él está todavía golpeando tambores y haciendo que la gente baile alrededor de él y de lo que significa eliminar a Cuba de la lista de terrorismos. No faltará aquí en Costa Rica que mañana haya gente que esté hablando también de que Cuba debe estar todavía en la lista de terroristas. Por supuesto que ese tipo de voces van a haber todavía en el continente y en el mundo probablemente, pero ya está marcado el terreno de que en términos oficiales de quien marca quién es terrorista y quién no es terrorista en el mundo, Cuba ya no es un país terrorista ni fomenta el terrorismo. Eso es lo que ha dicho hoy el presidente Obama, y eso está facilitando una mejor relación internacional, un mundo más tranquilo para todos nosotros, de alguna manera, en el continente americano. Son las 3:23 y me gustaría en estos últimos minutos de programa, don Carlos, apartar un poquito el tema, o apartar más bien completamente el tema de las reuniones o los encuentros que mantuvieron tanto Estados Unidos como Cuba, y pedirle que nos haga un balance breve sobre qué más se puede resaltar de esta cumbre. Bueno, yo rescataría, aparte de eso, la reunión de 15 minutos que Obama tuvo con Maduro. Creo que Obama comprendió que había cometido un error de política exterior con la declaración de Venezuela como una amenaza, que más bien perjudicó a la disidencia interna venezolana con esa declaración, y que incluso les puso las cosas más difíciles. A veces en diplomacia lo mejor es no hablar. Otro elemento que yo rescato es la debilidad que mostraron en esta cumbre de las Américas figuras muy fuertes en América Latina, como fue Dilma Rousseff, como fue Michelle Bachelet, incluso la misma Cristina Fernández. Es decir, tuvieron un papel muy secundario. Está bien, puede ser que el asunto cubano-estadounidense les restara todo tipo de protagonismo, pero aún así siento yo que están sufriendo la factura de situaciones internas que afectan mucho la política internacional. En política exterior, cuando no hay relación entre lo que usted dice afuera y cómo actúa adentro, eso les resta capacidad de maniobra y de imagen. Y un cuarto elemento ya muy vinculado con la política exterior estadounidense, con la política exterior costarricense, fue que, si bien, como dice don Vladimir, los presidentes tienen sus espacios para actuar, el hecho de que el presidente se haya venido a Costa Rica sin finalizar la cumbre para participar en los actos de la celebración de Juan Santamaría, sí nos refleja algo de la situación nacional. Es que la situación interna en Costa Rica está tan compleja para el presidente Solís que no puede prestarle atención a algo en lo que él realmente es conocedor y es su experiencia, que es la política exterior. Entonces también desde ese lado la política exterior nos puede dar signos interesantes de la situación compleja a lo interno del gobierno que ahora está experimentando el presidente Solís, ¿verdad? Me parece a mí que en este sentido también hay que destacarlo. Nosotros fuimos presidentes del CELAC durante un año, el primer año de Guillermo Solís. Por cierto, sí. Y lamentablemente en esa presidencia no nos lucimos. Durante un año pudimos haber aprovechado eso para tener un escenario continental, para tener un escenario donde el presidente se hubiera lucido.
como relacionista internacional que también es, como ex diplomático que ha sido. Y en ese sentido el país fue minusvalorado, digamos, en ese campo. No tuvo ningún peso, ninguna fuerza, no se sintió el peso de ser conductores de CELAC nosotros en un año tan importante y que está culminando justamente, no como una reunión de CELAC, pero sí culminando con la reunión de Panamá y con los cambios que se han dado. El discurso de Luis Guillermo, que tampoco ha destacado por ser un discurso progresista al estilo latinoamericano, no voy a decir antiimperialista, ni antigringo, ni muy progresista al estilo latinoamericano, tampoco ha destacado en ese sentido, ha sido un discurso opaco internacionalmente. Ayer, incluso hoy, destacan los periódicos más bien que ha hecho críticas importantes al interior del gobierno de Venezuela sobre el papel de la disidencia en Venezuela y exigiendo, digamos, que los detenidos que están ahí, líderes políticos opositores, salgan considerándolos él presos políticos. Eso me parece muy audaz del presidente Luis Guillermo, que le puede crear sus fisuras con algunos sectores nacionales también. En cuanto a otros países en la reunión de la cumbre, me parece que ahí hay que ponerle atención al discurso de Correa, que se centró principalmente en el ataque a la prensa, que fue el motivo principal, que está de moda también aquí en Costa Rica, por eso es que lo recuerdo, donde él señaló que la prensa, y dijo latinoamericana, es muy mala, que la prensa latinoamericana está en manos de élites, que la prensa latinoamericana entorpece la política social, que la prensa latinoamericana entorpece a gobiernos democráticos, etc. Fueron discursos, fueron frases muy fuertes, donde no se concentró en el tema de la prensa ecuatoriana, sino que metió a toda la prensa continental en ese asunto, criticó a la OEA, la señaló como una OEA anacrónica y señaló también que el sistema de derechos humanos de la OEA es un sistema anacrónico. Me parece que estos son platos fuertes que no nos dio oportunidad hoy de tratar. Perfecto, muchas gracias, don Vladimir. A don Carlos Cascante, también director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UNA. Son las 3:29, muchas gracias por su sintonía. Volvemos a las 7 con la tercera emisión de Noticias Monumental y mañana un nuevo programa de Matices a las 2 de la tarde. Muy buenas tardes. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Una producción de Noticias Monumental.